Padre, queremos agradecer la bendición que tú nos das de poder aprender a estudiar la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de ti, acerca de tu voluntad, acerca de tus planes, acerca de cómo llevar una vida que te agrade. Por eso en este tiempo te damos gracias, porque tú cuidas de nosotros y enseñas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo. Amén. El ejercicio para esa noche: me negarás 3 veces. Para ello vamos a utilizar varias herramientas, varios recursos que tenemos, y voy a hacer mención de ellos en estos momentos. Uno de ellos vamos a utilizar el portal de la Biblia, que es en inglés, el título. Vamos a hacer una biografía, leer una biografía, y también vamos a hacer uso del diccionario bíblico. Como siempre, me gusta utilizar el método del análisis. Vamos entonces a utilizar la Biblia, el portal de la Biblia, para buscar esta frase: me negarás 3 veces. Voy a copiarla. Voy al navegador y aquí entonces escribo el portal de la Biblia. Yo puedo registrarme en esta, y aquí en esa parte, en esta caja, voy a escribir o pegar me negarás 3 veces. Al darle enter en el teclado, me aparecen varios resultados. Esa frase, me negarás 3 veces, está en Mateo, hay 2 pasajes, Marcos, 2 pasajes, y en Lucas también se habla de él. Seguramente que si buscamos con otras palabras, podemos encontrarlo también en el Evangelio de Lucas. De todas las versiones que hay, vamos entonces a utilizar en estos momentos la versión de Marcos. Y para ello tenemos 3 opciones: leerla en contexto, leer el capítulo completo o leer otras versiones. Como se darán cuenta, en esta habla y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esa misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, y aquí en este dice: al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces, esta parte es consecuencia de esa otra parte. Por lo tanto, vamos a leer el capítulo completo. Damos clic y nos vamos al título directamente, donde hace mención hacia la negación de Pedro. Y empezamos a leer detalladamente, porque eso es el análisis, cada uno de los aspectos. Como notarán, los textos de Jesús están en rojo y hay algunas notas en estos lugares. Y Jesús le dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, qué interesante, yo, y aquí se pone él en primer lugar, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esa misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Aquí le hace un énfasis Jesús: hoy, esta misma noche, lo voy a colocar en colorines, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Voy a destacar esas palabras de Jesús. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Pero particularmente vamos a referirnos a la negación de Pedro. Empieza esa parte estando Pedro abajo en el patio. Llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, aquí hay una parte muy importante, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó.
Aquí viene el primer canto del gallo. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez, va segunda negación. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir, ya no solamente que dijo, sino que empezó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Bien, esa es una versión bíblica. Miramos qué versión tenemos. Esta es la Biblia de las Américas, seguramente en otra versión estará un poco diferente. Pero ¿por qué he destacado estas palabras? ¿Qué interesante tienen de eso? Aquí vemos un Pedro arrogante, un Pedro prepotente, un Pedro que estaba jurando, prometiendo algo que no podía cumplir. Y aquí viene el asunto con Pedro, que Jesús mismo le dice, en verdad te digo que tú, está hablándole directamente a Pedro, hoy. Recuerden ustedes que Jesús fue capturado y la noche en que fue capturado era viernes, es decir, en el calendario judío, viernes empezaba en la noche, es decir, después de las 6 de la tarde. Dice, en verdad te digo que tú hoy, era el viernes, esta misma noche, es decir, estaba empezando el viernes, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Lo que narra Lucas, por ejemplo, lo que narra incluso Mateo, no hace mención del canto del gallo 2 veces. Solamente hablan de que el gallo cantó. Aquí hace una descripción muy clara de que fue 2 veces y que antes que el gallo cante 2 veces, es decir, primera y luego la segunda, Pedro le iba a negar 3 veces. Pero era tal la certidumbre, la seguridad, la prepotencia que tenía Pedro, que le decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Es interesante esa situación, cómo Jesús compara a Pedro con lo que hace un gallo. Y ustedes se van a dar cuenta en la vida real lo que significa un gallo, su arrogancia, su altivez, su estilizado canto, cómo esos animales realmente evocan eso, el orgullo en pleno furor. Y en la parte final, cuando ya estamos aquí, vemos a un Pedro que negó por primera vez diciendo, y aquí viene el primer canto del gallo, y luego Pedro volvió a negar a Jesús, y luego viene la tercera negación de Jesús, donde él me empezó a maldecir y a jurar. Y al terminar de jurar la tercera vez, dice, al instante un gallo cantó por segunda vez. Acto seguido, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Muy interesante, aquí hay unas cifras muy particulares. Cantó el gallo por primera vez. Seguramente que Pedro escuchó al gallo cantar la primera vez. Seguramente en esos momentos Pedro evaluó y dijo, ya cantó el gallo por primera vez y ya lo negué por primera vez. Faltaba que el gallo cantara por segunda vez para que se completara la profecía de Jesús de que Pedro le iba a negar 3 veces. Yo creo que en esos momentos Pedro se dio cuenta, cuando cantó el gallo por primera vez, que ya la había embarrado. Sin embargo, él tratando de seguir adelante con lo que se había propuesto, de no negar a Jesús, pues siguió ahí en el patio, cerca a Jesús mismo. Pero lamentablemente le negó por segunda vez
y luego viene la tercera vez de la negación, y ahí es cuando escucha por segunda vez al gallo, y Pedro se empezó a llorar. Si lo miramos en otra versión, de pronto vamos a buscar otra versión. Podemos buscar la que nos gusta a nosotros o la que trabajamos comúnmente para que entendamos algo más acerca de esto. Entonces podemos ir aquí en esa parte. Jesús anuncia la negación de Pedro. Aquí dice: de cierto te digo que tú hoy, en esa noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Todos decían lo mismo, pero particularmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen énfasis en la actitud de Pedro. Aunque todos decían lo mismo, realmente no se hace mención de los demás en los evangelios, sino solamente Pedro. Pedro era el que en esos momentos estaba con una actitud muy arrogante. Y miramos entonces aquí en la parte donde Pedro niega a Jesús y dice: cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Primera negación, y cantó el gallo. Primer canto del gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bueno, ya hemos hecho uso de esta herramienta y la hemos leído en diferentes versiones bíblicas. Pero ahora quiero que utilicemos la biografía de Marcos, el apóstol. Vamos entonces a buscar acerca de las biografías de Marcos, apóstol. Lo vamos a buscar en el navegador para ver qué encontramos acerca de él, y vamos a buscar alguna fuente. Ya había buscado esta historia, biografía, me pareció interesante y quiero compartirla con ustedes. Estamos hablando de Marcos el Evangelista. Dice: Marcos el Evangelista, fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría y autor del Evangelio de Marcos, nació en Cirene, Pentápolis norteafricana. El día de San Marcos se celebra anualmente el 25 de abril. Es conocido como el patrón de los abogados, los notarios y los cautivos. Interesante que haya sido tomado como patrón de los abogados, y ya lo vamos a ver por qué. Su primo era San Bernabé, y junto a él y a San Pablo realizaron su primer viaje misionero. Durante ese viaje se vieron en problemas al ser atacados por atracadores. Así pues, Marcos se atemorizó y solo volvió a su patria. Tiempo después, San Marcos fue secretario y hombre de confianza de San Pedro. Aquí viene la relación entre Marcos y San Pedro, secretario, hombre de confianza del apóstol. Acudía a todos sus sermones, en donde recordaba los hechos y las palabras de Jesús. Marcos escuchaba atentamente y poco a poco empezó a aprender. Debemos mencionar que todo lo escuchado por el apóstol San Pedro fue el contenido plasmado en el Evangelio según San Marcos. Entonces, la fuente de San Marcos, del Evangelio, está en lo que él escuchó directamente de Pedro. Por eso es que hace tanto énfasis en Pedro, en la negación de él. Este es básicamente lo que tenemos de San Marcos y por qué debemos buscar la biografía de Marcos el Evangelista cuando nosotros acudimos a estudiar un libro. Porque dependiendo del autor, viene a sí mismo la escritura. No es lo mismo que aparece en este pasaje bíblico lo que escribió Marcos, que estuvo muy cercano a Pedro, de lo que escribió Mateo, de lo que escribió incluso Lucas, o de lo que escribió Juan con respecto a la negación de Pedro. Si Marcos
era el secretario de Pedro y escuchaba los sermones y las enseñanzas de Pedro, muy seguramente Pedro, reconociendo su pecado, reconociendo que había negado 3 veces al maestro, dio muchos detalles claros a Marcos que Marcos pudo escribir en ese evangelio, lo que no sucedió con los otros autores. Entonces aquí tenemos una versión mucho más completa que la que aparece en los otros evangelios, por cuanto Marcos era el hombre de confianza de Pedro, es decir, era la persona que había escuchado directamente de Pedro cómo fue el suceso de la profecía de Jesús con respecto a que Pedro le iba a negar 3 veces. Entonces, por eso es importante nosotros conocer los autores de los evangelios, los diferentes libros, para entender por qué las diferencias en la redacción de unos libros y de otros. Y aquí la podemos entender claramente. En tercer lugar, vamos a hacer uso del diccionario bíblico para buscar el canto del gallo. Entonces, nuevamente podemos ir aquí al navegador y colocamos canto del gallo y un diccionario bíblico. Vamos a ver qué nos habla del canto del gallo. Aquí hay un diccionario bíblico que se llama Bibliotodo, que nos arroja un resultado, canto del gallo, que es interesante que lo leamos porque debemos conocer todo lo que hay alrededor de ese pasaje tan interesante. Según Douglas, cuando se refiere a tiempo, esta es la tercera de las 4 vigilias en las que los romanos dividían la noche. Noche, medianoche, canto del gallo y mañana. Y se ubica entre la medianoche y las 3 de la mañana. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cante del gallo, o a la mañana. Si bien había una división de tiempo llamada canto del gallo, lo más seguro, si miramos todos los mensajes de Jesús donde utilizaba parábolas, que lo que estaba haciendo con Jesús en esos momentos era utilizando la figura literal de un gallo, un animal. A lo largo de utilizar estos recursos podemos llegar a 2 conclusiones. La primera de ellas: no seamos arrogantes como el gallo. Jesús utilizó el gallo para comparar lo que hace un gallo, cantar y mostrarse altivo, orgulloso, con lo que estaba haciendo en esos momentos Pedro. Muy altivo, muy orgulloso, muy arrogante, estaba afirmando algo que Jesús sabía que no podía hacer. Y en segundo lugar, otra conclusión muy importante dentro de tantas lecciones que podemos aprender de este pasaje es: Dios siempre nos previene para que no pequemos. El gallo cantó por primera vez y Pedro no se dio cuenta que ya la había embarrado, o si se dio cuenta que ya lo había negado, no se controló, no se apartó, no se retiró, y por eso llegó el segundo canto del gallo y cometió la negación tercera contra Jesús. Entonces, aquí hay 2 enseñanzas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta. No ser arrogantes como el gallo, ni tampoco cerrarnos a la prevención que el Espíritu Santo nos da para que nosotros no pequemos. Siempre el Espíritu Santo estará a nosotros convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, para que nosotros no pequemos como lo hizo Pedro en esos momentos.